Y según parlamentarios, hasta el 20 de diciembre o antes del 20 de diciembre, Bolivia ya tendría nuevos vocales electorales. Se está desarrollando ya todo el proceso y queremos conocer estas etapas que se están cumpliendo en la Asamblea Legislativa. Estamos por ello con el diputado Amílcar Barral, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Pues Vania, buenos días. Gracias por la invitación. ¿En qué proceso nos encontramos en este momento? En este momento tenemos la etapa de impugnaciones, que es hasta el día de mañana. Impugnaciones que pueda hacer cualquier persona de a pie contra algún precandidato que, digamos, tenga algún antecedente o alguna denuncia, y las impugnaciones de los mismos postulantes que han sido inhabilitados en una primera etapa. Eso es hasta el día de mañana e inmediatamente se revisa esas impugnaciones, las que tengan pruebas y demás, se inhabilita a los candidatos, o los que hayan sido inhabilitados, presentan los descargos, serían nuevamente habilitados. He visto algunas cosas, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de La Paz por el tema departamental, que algunos habían inhabilitado por no foliar sus documentos, por no poner numeritos. Yo creo que es un tema más de forma que de fondo, como para inhabilitar candidatos, ¿no? ¿Cuántos postulantes hay hasta el momento? 366 postulantes de los 502 que eran en un principio. Lo importante en esto se demuestra, si tú te acuerdas, cuando llevábamos adelante el tema, por ejemplo, para la elección de autoridades judiciales, defensor del pueblo, dábamos un plazo, por decirle 20 días o un mes para presentación de documentación, y el término llegaban 15, 20 postulantes, así que tenía que ampliarse. Hoy, en 8 días, hemos tenido 502 postulantes para 6 espacios, y eso es para nosotros muy grato, de que la gente está volviendo a confiar en sus autoridades, porque antes obviamente nadie lo quería hacer, porque ya estaban designados quiénes eran los candidatos o los elegidos, porque eso lo hacían los 2/3 del anterior gobierno, ¿no? A propósito de ello, ¿cuál es el procedimiento de votación para justamente elegir a estas nuevas autoridades? Se va a presentar un informe final, una lista, se convoca a una asamblea legislativa, tanto diputados y senadores, y ahí se hace la votación en la lista que se tiene. Me imagino que será como hacían antes, con números, pero ahí había un detallito, Vania. Te cuento que cuando el MAS decidía quiénes tenían que ir, era el voto consigna, o sea, el 2, el 4, el 8, el 10, el 2, el 4, el 8, el 10, nadie se equivocaba, o sea, la misma cantidad de senadores, diputados del MAS, por decirte que eran 90, los 90 votaban por esos números, o sea, ya estaba todo hecho. Lo interesante ahora es de que vamos a solicitar, a ver si se da, vamos a ver el tema del reglamento, que el voto sea nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada diputado o senador haga conocer su votación de boca propia, por así decirlo, públicamente, y justifique su votación, porque está votando por esa persona. O sea, que como que todo sea abierto, o en todo caso que sea mucho más controlado, porque para no tener eso de los numeritos, ¿no? Ahora, eso también tendrá mucho que ver con el puntaje que obtenga cada postulante. ¿Quiénes le colocan la nota a los postulantes? ¿Son los mismos parlamentarios? Mira, sigo con la crítica de lo de antes. Yo estaba en esas comisiones mixtas, por ejemplo, para el tema judicial, éramos una comisión mixta, pero la gran mayoría, especialmente el movimiento al socialismo, no eran profesionales, no eran abogados. En todo caso deberían ser abogados, por lo menos. Y ellos son los que calificaban para el tema fiscal general y demás. Pero hoy en esta comisión mixta, tanto oficialismo como oposición, hemos visto que hay gente muy capacitada. Es por eso que la convocatoria ha salido por unanimidad. La presidencia de Óscar Ortiz está, y la colaboración del senador Ciro Zavala, en diputados también, de los diputados que la mayoría son profesionales, está haciendo que esto sea mucho más transparente y mucho mejor calificado. Porque antes, por ejemplo, un papel
de un sindicato, un movimiento social, te daba más puntos que un libro de 500 páginas que hayas escrito. O sea, tenías más aval por el tema que un movimiento social te daba. En algún momento se descubrió que había pues tráfico de avales políticos de movimientos sociales. Hemos descubierto lo último, por ejemplo, de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, la señora Melvi Andrade, ex magistrada, la que avaló la reelección del expresidente Morales, tenía avales de cooperativas mineras sin haber visitado esas cooperativas. O sea, había muchas irregularidades que ahora se están revisando muy minuciosamente, ¿no? Pero son los asambleístas los que colocan el puntaje. Obviamente, es la comisión mixta que va a poner el puntaje, y ahora viene una especie de examen o entrevista donde los postulantes van a sacar de ánforas entre 50 preguntas, preguntas al azar, y especialmente va a haber una pregunta que se refiere a la ley electoral, donde pueden exponer por 10 minutos qué proyectos tienen por el tema electoral. Son candados que hemos puesto para que no sea muy débil la convocatoria, ¿no? Ahora, diputado, con relación a los plazos, ustedes concluyen su gestión justamente ya en el mes de enero, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades hay de una ampliación? ¿Qué posibilidades o qué pasa en todo caso con el receso, por ejemplo, que tiene que existir en el legislativo? Mira, yo en un principio me he ganado hasta broncas de algunos colegas. Yo pedía que no se lleve adelante el receso de fin de año, que son 15 días, porque en etapa de conflictos, 1 mes y medio no hemos sesionado. No ha sido culpa de los senadores y diputados, no podían llegar, pero igual hemos recibido sueldo. Entonces, decir, ya, vayamos a pasar nuestras fiestas de 2 días, pues sigamos trabajando. Pero hemos revisado la Constitución y eso me parece injusto, que en la misma Constitución Política del Estado dice que la Asamblea Legislativa tiene que tener 2 recesos al año. O sea, a medio año 15 días y a fin de año otros 15 días, que no lo encuentro mucho sentido, pero hemos buscado un mecanismo y hemos presentado ayer la propuesta de que en ese receso se queda siempre una comisión legislativa para hacer un tema, para tratar temas de urgencia. Lo que nosotros queríamos era la intención de que hasta el 2022 que se lleve esta elección de los vocales electorales, donde haya la asamblea, también ya se apruebe, ya está la convocatoria realizada por la comisión mixta, se apruebe la convocatoria para elegir el nuevo defensor o defensora del pueblo. Entonces, terminando de elegir los nuevos vocales electorales, a esa comisión le estaríamos dejando ya ese plazo que se va a dar de receso para que recepcionen la documentación de los que quieran ser defensor o defensora del pueblo, como que para la vuelta de los diputados y senadores de su receso ya tengamos todo preparado y elijamos un defensor del pueblo. Para tenerlo más o menos entre el 4 y 5 de enero, un nuevo defensor del pueblo, ¿no? ¿Qué va a pasar el 22 de enero? A ver, el 22 de enero se cumple el mandato de todos nosotros. Todos tendríamos que estar siendo reemplazados por otros diputados y senadores. Al haberse anulado las elecciones no existen reemplazantes. Tampoco se puede dejar ese vacío de poder del legislativo, tomando en cuenta que también se cumple el mandato de la presidenta. ¿De la presidenta Yanine Áñez o del presidente? Del expresidente, ¿no es cierto? Pero la presidenta Yanine Áñez ya con la sucesión se pone plazos para la convocatoria, que son 90 días y demás. Esto va a ser ya decisión del nuevo Tribunal Electoral. El nuevo Tribunal Electoral tendrá que mandar tanto al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo y el Legislativo para decidir la ampliación de mandato que no sea más de 2 meses, 3 meses, hasta que se lleve adelante las elecciones. Se lleva adelante las elecciones y en una fecha específica se entregue el mando al presidente electo democráticamente y los diputados y senadores también. Es decir, que tendría que haber un análisis constitucional. ¿Alguna modificación también? Claro, no sé si modificación, es más interpretación constitucional, porque en la Constitución te pone fechas, ¿no es cierto? Pero lo que ha pasado en nuestro país y demás se puede llevar a una interpretación, porque no puedes dejar un vacío de poder. Ahora estaban diciendo que podían cesar el Congreso por este tema de la ley de impunidad y demás. También se puede dar. Nosotros hemos sido elegidos hasta el 21 de enero.
tendríamos que cumplir en esa fecha. Pero las circunstancias entiendo que es de una ampliación que personalmente no estoy de acuerdo, pero si tenemos que seguir trabajando para seguir ayudando, para elegir nuevas autoridades que han estado todo este tiempo en interinato, sería interesante, ¿no? No sería lo más ideal, pero que exista un vacío de poder en un país. Claro, porque no le puedes decir, por decirte que la presidenta sí se puede quedar y no tengas un legislativo, un ente fiscalizador, un ente que te pueda regular las cosas para que todo lo que pueda hacer este gobierno de transición sean legales. No te olvides que en el legislativo, y ahí lo van a decir ellos, la mayoría lo sigue teniendo el movimiento al socialismo. Pues el día que elijamos el nuevo Tribunal Electoral no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque continúan, ustedes lo han mostrado, continúan las alas radicales de ese partido que están haciendo aleteos de ahogado, incluso amenazando a sus propios compañeros. En este último, de la ley de la impunidad, ha sido una sesión hasta las 5:30, 6 de la mañana, demasiado vergonzosa, ¿no? Por ese mismo, pero no por parte de nosotros. Nosotros éramos espectadores de lujo, de palco, pero cómo se peleaban entre masistas. Diputado, aprovechando su visita y este contexto político que estamos viviendo, ¿qué opina usted de que han presentado ya una demanda para quitarle la sigla al movimiento al socialismo? Es decir, que no participe en estas próximas elecciones. Lo legal es eso, de acuerdo a las leyes, de que el partido que haya realizado fraude tiene que perder su personería. Se ha comprobado que ha sido el movimiento al socialismo. Pero en el contexto actual también tendría que perder personería los que no han sacado más del 3%. Pero esas elecciones han sido anuladas. Segundo, no sé si es bueno seguir dando pretextos a huestes masistas que todavía quieren seguir confrontando o sembrando caos en nuestro país. De la Huipala han hecho un gran problema, tenemos muertos. Imagínate si les quitamos la sigla, va a ser un pretexto más para ellos para volver a los conflictos y demás. Yo creo que en esta vez tendría que hacerse una excepción y que vayan con sus candidatos. Al final es un tema democrático y la gente demostrará en las urnas eso, porque darles un pretexto para que los masistas quieran seguir confrontando en el país, yo ya no quiero vivir esos días que hemos vivido en La Paz especialmente, ¿no? ¿Qué opinan los parlamentarios de la situación actual de algunos candidatos que quieren postularse? ¿Se está fragmentando el voto? Yo creo que, a ver, nosotros en las anteriores elecciones, Vania, pedíamos unidad. Por eso, junto a Samuel Doya Benina, decidimos hacernos a un lado de las elecciones, no ser candidatos, para que haya unidad en torno al que esté mejor posesionado. Y decidimos apoyar al que esté mejor posesionado. En esa época era Carlos Mesa. Pero había gente que se encaprichaba, sabiendo que iban a perder personalidad, que ellos iban a ser presidentes. Pero en esa época estábamos en otra situación, porque teníamos un monstruo de frente, que era Evo Morales y el movimiento al socialismo. Es por eso que teníamos que unirnos. Pero ahora ya no está ese monstruo. Ahora creo que la gente tiene que tener la capacidad de poder elegir entre, no muchos tampoco, sino varios candidatos, y los políticos tienen que tener la capacidad de unirse también, hacer acuerdos buenos como para llevar a un candidato potable que tenga la mayor cantidad de votación, porque no te olvides, y eso hay que reconocerlo, que el movimiento al socialismo tiene un voto cautivo, un voto duro. No vaya a ser que porque llevemos 50 candidatos y los dispersemos, que cada uno saque a 10, otros 5 y demás, y el MAS te saque un 15% y sean ganadores de las elecciones. Eso sería muy complicado. Entonces, aquí tiene que ver ya la capacidad y la conciencia de cada líder político, de los políticos, como para despojarse de cualquier interés personal o de grupo y dar una propuesta real a la gente. Por eso, imagínate el error, por ejemplo, del que lo veía presidenciable, y te lo reconozco por la popularidad y demás que subían, Camacho y Pumari. ¿Consideraban que era un buen candidato? Si te das cuenta, tenía una popularidad grande y no había, digamos, con quien antes que lo podía hacer. Pero el emocionarse, lanzar su candidatura en consulta contra yo voy a, o sea, yo soy presidente y todos en torno a mí, si quieren no más o menos era ese tema. Y hacer su primer acuerdo
con partidos que en la anterior elección que se anuló no querían hacer acuerdos, que se creían presidenciables y perdieron su personería jurídica. O sea, ¿en qué te puede aportar un partido que ha sacado un 2%, un 1%? E incluso haber perdido personería jurídica? Creo que ha habido errores tan grandes que resulta para mí que Camacho y Pumari fracasaron políticamente, y como lo he dicho, como políticos son grandes cívicos. Muy bien, gracias diputado por su visita. Vania, muchas gracias. Tenemos más en el día hasta ahora.